En un pequeño pueblo alemán llamado Lohr am Main, hace mucho tiempo, vivía un noble llamado Philipp Christoph von Erdhall. Era un hombre respetado que tenía un castillo cerca del bosque. Su esposa, la baronesa von Bettendorf, era amable y querida por todos. Juntos tuvieron una hija en 1725, a quien llamaron María Sofía Margarita Catalina. La niña nació con una belleza poco común. Su piel era tan blanca como la nieve, sus labios rojos como cerezas, y su cabello, que después se volvió negro, brillaba con la luz del sol. Los sirvientes y visitantes del castillo se maravillaban al verla. «Es la criatura más hermosa que he visto jamás», decían las doncellas mientras la cuidaban. El príncipe Philipp adoraba a su pequeña hija. Le regalaba juguetes traídos de tierras lejanas y pasaba horas contándole historias de reyes y princesas. María Sofía creció feliz, aprendiendo a leer, bordar y tocar el clavicordio como correspondía a una joven de su posición. Pero la felicidad no dura para siempre. Cuando María Sofía tenía 8 años, su madre enfermó gravemente. Los médicos iban y venían del castillo, pero ninguno podía curarla. La baronesa se debilitaba día tras día mientras la pequeña permanecía a su lado, sosteniéndole la mano. Una noche, la baronesa llamó a su hija. «Acércate, pequeña». María Sofía se acercó a la cama de su madre. «Pronto tendré que irme», continuó la baronesa. «Pero quiero que sepas que te quiero más que a nada en este mundo. Prométeme que serás buena y valiente, pase lo que pase». «Lo prometo, madre», respondió la niña con lágrimas en los ojos. 2 días después, la baronesa murió. El castillo se vistió de negro y el príncipe Philipp quedó devastado. Durante meses apenas salía de sus habitaciones, sumido en la tristeza. María Sofía intentaba ser fuerte, como le había prometido a su madre. Seguía con sus lecciones y trataba de animar a su padre cuando lo veía. Pero el príncipe necesitaba compañía adulta. Tras 2 años de luto, decidió casarse nuevamente. La nueva esposa del príncipe era Claudia Elisabeth von Wenningen, viuda de un noble de la región. Era una mujer hermosa pero orgullosa, que llegó al castillo con sus propias hijas. Desde el primer momento miró a María Sofía con recelo. La belleza de la joven, que ya tenía 10 años, opacaba la de sus propias hijas, y esto no le agradaba. El castillo de Lohr tenía algo especial que más tarde sería importante en esta historia: un espejo. No era un espejo cualquiera, sino uno fabricado en la famosa fábrica de espejos local. Estos espejos eran conocidos en toda Europa por su claridad, y se decía que siempre decían la verdad debido a su perfecta reflexión. Claudia tenía uno de estos espejos en su habitación y pasaba horas frente a él, admirando su belleza. Con el tiempo, la relación entre María Sofía y su madrastra se volvió tensa. Claudia asignaba a la joven tareas domésticas impropias de su rango. La vestía con ropas sencillas y la hacía comer en la cocina con los sirvientes. «Debes aprender a ser útil», le decía con frialdad. «La belleza sin habilidades no sirve de nada». El príncipe Philipp, ocupado con asuntos del Estado, no notaba el maltrato hacia su hija. O quizás lo veía pero no quería enfrentarse a su nueva esposa. Sea como fuere, María Sofía soportaba su situación con dignidad, recordando la promesa hecha a su madre. A medida que crecía, la belleza de María Sofía aumentaba. A los 16 años, era la joven más hermosa de la región. Los jóvenes nobles suspiraban por ella cuando la veían en misa los domingos o en los pocos eventos sociales a los que se le permitía asistir. La madrastra, viendo que no podía ocultar la belleza de su hijastra, ideó un plan más cruel.
comenzó a difundir rumores sobre la supuesta arrogancia y maldad de María Sofía. «Es tan vanidosa que desprecia a todos», susurraba a las otras damas de la nobleza. «Y tiene un carácter terrible. En el castillo temblamos cuando se enfada». Poco a poco, la gente del pueblo empezó a mirar a María Sofía con desconfianza. Los jóvenes que antes la admiraban ahora mantenían distancia. La joven no entendía qué había hecho para merecer tal trato. Una tarde, mientras recogía frutos en el bosque cercano al castillo, María Sofía escuchó ruidos entre los arbustos. Asustada, se escondió detrás de un árbol. Vio a su madrastra hablando con un hombre de aspecto tosco, un cazador que trabajaba para la familia. «Quiero que la lleves al bosque», decía Claudia, «lejos, donde nadie pueda encontrarla, y asegúrate de que no regrese». El cazador asintió, aunque en su rostro se notaba la duda. María Sofía, aterrorizada, corrió lo más rápido que pudo. No regresó al castillo. Sabía que allí la esperaba la muerte. En cambio, se adentró en el bosque, siguiendo un pequeño sendero que se alejaba del territorio de su padre. Caminó durante horas hasta que la noche la sorprendió. El bosque era peligroso en la oscuridad, con lobos y bandidos acechando. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, vio una luz entre los árboles. Al acercarse, descubrió una pequeña cabaña. Dentro había mineros trabajando el vidrio. La región de Lor era famosa por sus minas y sus artesanos. Estos hombres de baja estatura, debido a los años trabajando agachados en las minas, la recibieron con sorpresa. «¿Qué hace una dama como tú en medio del bosque a estas horas?», preguntó el mayor de ellos. María Sofía les contó su historia con tristeza. Los mineros, conmovidos, le ofrecieron refugio. «Puedes quedarte con nosotros», dijo uno. «Nadie te buscará aquí». Así fue como María Sofía comenzó una nueva vida entre los mineros. Aprendió a cocinar, limpiar y cuidar de la casa mientras ellos trabajaban en las minas. No era la vida a la que estaba acostumbrada, pero al menos estaba a salvo. Mientras tanto, en el castillo, la madrastra preguntaba cada día a su espejo quién era la más hermosa del reino. El espejo, que siempre decía la verdad, seguía mostrando a María Sofía como la más bella. Claudia, furiosa al descubrir que la joven seguía viva, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Se disfrazó de vendedora ambulante y recorrió los pueblos cercanos hasta encontrar la cabaña de los mineros. Esperó a que ellos salieran a trabajar y llamó a la puerta. María Sofía, que había sido advertida de no abrir a extraños, miró por la ventana pero no reconoció a su madrastra bajo el disfraz. «¿Qué desea?», preguntó sin abrir. «Vendo manzanas hermosas y dulces», respondió la mujer con voz melosa. «Las más rojas y jugosas que hayas visto». La joven, que llevaba semanas comiendo solo sopa y pan, sintió antojos de la fruta. «No puedo abrir, lo siento», dijo. «Entiendo», respondió la vendedora. «Dejaré una en el alféizar para que la pruebes. Es un regalo». La madrastra dejó una hermosa manzana roja en la ventana y se alejó lo suficiente para que María Sofía se sintiera segura. La joven, vencida por la tentación, abrió la ventana y tomó la fruta. Lo que no sabía era que la manzana estaba envenenada, no con un simple somnífero, sino con un veneno lento y doloroso que Claudia había obtenido de una vieja curandera que vivía al otro lado del bosque. Apenas dio un mordisco, María Sofía sintió un ardor que le recorría la garganta. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Se desplomó en el suelo mientras veía, a través de la ventana, la sonrisa triunfante de su madrastra que observaba desde las sombras.
Cuando los mineros volvieron al anochecer, encontraron a María Sofía retorciéndose de dolor, con la piel azulada y los ojos desorbitados. Intentaron darle agua, hierbas medicinales, todo lo que conocían para combatir envenenamientos, pero nada funcionó. La joven murió en sus brazos tras horas de agonía. Los mineros, devastados por no haber podido salvarla y temerosos de ser acusados de su muerte, decidieron no informar a nadie. Construyeron un ataúd de cristal, pues no se atrevían a enterrar tanta belleza bajo la tierra, y lo colocaron en una cueva profunda en la montaña, donde nadie pudiera encontrarlo. Mientras tanto, en el castillo, la madrastra preguntaba a su espejo quién era la más hermosa. Por primera vez, el espejo le devolvió su propia imagen. Claudia sonrió, satisfecha de que su plan hubiera funcionado. Claudia no disfrutó mucho tiempo de su triunfo. Los rumores sobre la desaparición de la joven comenzaron a circular. El cazador, atormentado por su conciencia, confesó que la madrastra había planeado asesinar a María Sofía. Aunque no podían probar su culpabilidad en la desaparición final de la joven, el príncipe Philip expulsó a Claudia del castillo. Ella no se fue lejos. Se instaló en una pequeña cabaña cerca del bosque, donde vivió amargada y sola. Su belleza se marchitó rápidamente, como si una maldición hubiera caído sobre ella. El espejo que tanto había consultado se rompió en 1000 pedazos una noche de tormenta. Los años pasaron. La historia de la hermosa joven que había huido al bosque y nunca regresó se convirtió en leyenda. Algunos decían que vivía con espíritus del bosque, otros que había sido devorada por lobos. Pocos conocían la verdad. Un día, un joven príncipe del reino vecino que cazaba en aquellas montañas se perdió durante una tormenta. Buscando refugio, encontró la entrada a una cueva. Al adentrarse, descubrió el ataúd de cristal, con la joven en su interior. A diferencia de los cuentos que se contarían después, no hubo beso de amor verdadero ni despertar milagroso. María Sofía siguió inmóvil, preservada por algún extraño efecto del cristal y la atmósfera de la cueva. Su belleza permanecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. El príncipe, impresionado por el hallazgo, ordenó trasladar el ataúd a su castillo. Quería mostrar a todos la misteriosa belleza encontrada en la montaña. Durante el traslado, uno de los portadores tropezó. El ataúd cayó y se hizo añicos. El cuerpo de María Sofía, al contacto con el aire después de tantos años, se desintegró rápidamente, convirtiéndose en polvo ante los ojos horrorizados de los presentes. Solo quedó la manzana, negra y marchita, que había rodado fuera del ataúd. El príncipe, conmocionado por lo ocurrido, ordenó recoger los restos y darle sepultura apropiada. Sobre su tumba plantó un manzano, que floreció con hermosas flores blancas y dio frutos rojos como la sangre. La historia de María Sofía se fue contando de pueblo en pueblo, cambiando con cada narrador. El espejo que siempre decía la verdad se transformó en uno mágico que hablaba. Los mineros, de baja estatura por su trabajo, se convirtieron en enanos bondadosos. Y la muerte por envenenamiento se suavizó hasta convertirse en un sueño del que la princesa despertaba con un beso. La verdad sobre María Sofía Margarita Catalina von Erthal se perdió en el tiempo, pero su historia, transformada y endulzada, perduró como advertencia sobre los peligros de la envidia y la vanidad. La gente prefirió recordar una versión en la que la inocencia triunfaba sobre la maldad, aunque la realidad hubiera sido mucho más cruel.